Si estás pensando en colocarte implantes para reemplazar ese diente o esos dientes perdidos, presta mucha atención a lo que te voy a decir, porque casi seguro te van a colocar un implante dental como estos. Esto es un implante convencional, el que te van a colocar a ti. Y estos implantes son huecos. Y esto no es que sea malo, pero tiene sus limitaciones y puede dar problemas precisamente porque son huecos. Esto debes saberlo y debes conocerlo, porque los problemas con implantes dentales no se ven al momento ni al corto plazo, se ven a largo plazo. Y el paciente no lo sabe porque obviamente no lo suelen explicar. Presta atención, te lo explico de forma sencilla para que lo puedas comprender. Este es el implante que te van a colocar a ti. Es un implante convencional de titanio, es un tornillo cilíndrico que se mete, que se inserta dentro del hueso de tu encía. A ti te faltan unos dientes, te falta un diente, tienes el espacio, el dentista va a anestesiarte, va a abrir la encía, se va a encontrar el hueso, va a hacer un agujero en ese hueso y va a insertar este tipo de implante. Luego cerrará la encía, ese implante se integrará con tu hueso, se soldará a tu hueso pasados unos meses y luego cuando ese implante esté firme, esté soldado, esté integrado, tu dentista destapará un taponcito que tiene este tipo de implantes para acceder dentro del implante. Dentro del implante hay un espacio con una rosca y con una conexión. Generalmente las mejores conexiones, porque esto también ha ido evolucionando bastante, hoy en día las mejores conexiones, las mejores uniones que pueden tener estos implantes para atornillar o ajustar esas piezas que te hacen falta son las conexiones internas y cónicas, como esta, por ejemplo. Esto es una conexión muy moderna, muy versátil, muy buena, muy eficiente para poder atornillar o ajustar esa pieza que te hace falta. Esa pieza se puede atornillar o se puede cementar y luego es la que va a reemplazar esa muela que te hacía falta, va a darle función masticatoria y estética, y toda esa carga masticatoria va a estar soportada sobre esa corona, esa conexión y ese implante. Hasta aquí todo muy bien. Estos implantes han evolucionado muchísimo en ese tipo de conexiones. Como te digo, esta hoy en día es la mejor conexión, la conexión cónica interna, para asegurar de que sea un sellado lo más hermético posible y que aguante muy bien esas cargas y no haya micromovimientos ni microfiltraciones. ¿Qué sucede con esto? De que hay que tener en cuenta algo, de que este implante, este tornillo debe estar completamente rodeado de hueso. Por lo tanto, si tenemos un hueso ancho, podemos colocar un implante ancho que va a soportar una carga, por ejemplo, de un molar, una muela que trabaja bastante. Entre más ancho sea este tipo de implante, ese espacio que tiene dentro, pues tendrá unas paredes bastante gruesas, bastante resistentes. Si el paciente no tiene suficiente hueso para que todo ese cilindro de titanio quede completamente rodeado de hueso, ese implante no puede ser tan ancho, tendría que ser más delgado. ¿Qué sucede? Que no existen implantes muy delgados de este estilo, y si existen estos implantes muy delgados que sean huecos, no pueden soportar una muela, una corona grande que aguante una carga masticatoria fuerte. Eso es muy comprensible y muy lógico. No podemos colocar un implante fino, hueco, que soporte una muela grande, porque al final termina fracturándose. Ten en cuenta que si este implante es fino y esas paredes internas donde se va a alojar esa conexión o esa muela, pues van a ser muy finas. Y si encima esa muela va a trabajar bastante y es bastante grande, termina fracturándose. Y entonces donde vienen los problemas que son muy comunes y muy frecuentes encontrar. Doctor, se me aflojó la muela, ese tornillo se me afloja cada rato. Doctor, se me partió la muela. Doctor, ¿qué pasó? Por lo tanto, todo tiene sus indicaciones. No se pueden colocar implantes finos, huecos, para reemplazar molares o piezas grandes que soportan una carga potente. Por eso es que muchas veces toca recurrir a los injertos de hueso, para asegurar de que el tornillo que se va a insertar en esa zona quede completamente rodeado de hueso y sea lo suficientemente grueso, ancho, para que soporte correctamente esa carga de esa pieza que se va a colocar ahí. Esa es la implantología convencional. Y estos son los implantes convencionales. Deben ser huecos para poder conectárseles cosas. Y a la hora de conectar cosas hay que tener esto muy en cuenta.
Yo estuve colocando muchos años este tipo de implantes de conexiones, por eso sé lo que estoy diciendo y sé de qué hablo. Y nunca me gustaron esas conexiones, porque tenía esas limitaciones. Te pongo un ejemplo, algo muy lógico y muy fácil de entender. Conocemos que hoy en día se hacen suelos radiantes, ¿no? Vamos a comparar esto con una casa. El suelo de la casa en invierno, para que tenga una calefacción, se hace un suelo radiante. Por debajo pasan unos tubos que se calientan y calientan ese suelo de esa casa. Si esos tubos en cada curva o en algunas zonas tienen conexiones, están conectados tubos con otros tubos allá debajo de todo ese suelo, eso puede que con el tiempo o puede que en cualquier momento alguna de esas conexiones empiece a filtrarse, empiece a haber una fuga. Eso es una complicación porque va a terminar ese suelo dando problemas, humedades, etc. Eso es complicado que suceda ahí debajo, porque para poder solucionar una fuga allá adentro toca destapar ese suelo, arreglar. Bueno, es una complicación. En cambio, si ese suelo radiante, ese tubo, no tiene ninguna conexión, sino que sencillamente es un solo tubo que se va doblando y va viajando por todo el suelo de la casa sin ninguna conexión, ese dueño de esa casa va a poder estar tranquilo porque va a saber de que por allá debajo nunca se va a filtrar nada, nunca se va a aflojar nada porque directamente no hay conexiones. Por lo tanto, no va a arriesgar a que ese suelo de esa casa o el vecino de abajo tenga problemas de humedades porque hay algo que se está filtrando o hay algo que se está desajustando. Esto es lo mismo que las conexiones. Por eso hay que tener en cuenta qué conexión utilizar y cuándo utilizarla, porque pueden dar problemas. Otra cosa es que esto el paciente ni se da cuenta. Muchas veces colocan un implante, tiene que ser lo suficientemente ancho para que no tenga problemas esa conexión, aguante perfectamente esa pieza que se va a colocar, pero no es el hueso suficiente. El paciente ni se da cuenta. El doctor anestesia al paciente, abre la encía, hace un agujero en el hueso, mete ese implante, cierra la encía y puede que ese implante era más grueso de lo que ese hueso iba a aceptar y queda alguna zona de ese implante expuesta o sin hueso o un grosor muy reducido de hueso. Ten en cuenta que si hay un grosor de menos de 1 milímetro de hueso alrededor de un implante, ese hueso se va a reabsorber. Eso el paciente ni se va a enterar, no lo va a ver y no le va a doler porque eso todo está tapado por la encía. Por lo tanto, ese paciente sale contento porque le colocan su implante, no se ve nada raro, se integra en unos meses, le colocan la pieza y después con el tiempo empiezan a ver estas cosas. Retracciones de encía, que se expuso el implante, que por qué se me ve esto. No me duele, pero hay algo raro que está sucediendo ahí. Ese tipo de cosas pueden suceder si no se tiene en cuenta estos detalles. ¿Y cuál es la solución? Me puedes preguntar. Pues volvemos al ejemplo del suelo. Colocar algo por allá dentro de tu encía, dentro de tu hueso, que directamente no tenga conexión, que no sea hueco. Si hay un implante que no es hueco, es macizo, va a tener mucha más resistencia aunque sea fino, porque directamente no es hueco. Esto es algo lógico. Si colocamos un implante de este tipo, monobloque, ¿por qué se llama monobloque? Porque es un solo bloque, es todo titanio entero, no es hueco, es toda una unidad, un solo bloque. Esto puede ser ancho, puede ser largo, puede ser corto, puede ser fino. Se puede adecuar a cualquier tipo de hueso. Por lo tanto, puede colocarse en un hueso que no sea muy ancho, va a ser muy resistente y puede soportar la carga de una pieza grande. Y eso es lo que hacemos nosotros. Por ejemplo, mira lo que hace un implantólogo con un implante convencional para reemplazar un molar. Y esto es muy frecuente encontrarlo. Mira la radiografía. Aquí que se ve un implante convencional, ancho, soportando una pieza enorme. ¿Quieres ver otro ejemplo? Mira este otro. Así hay un montón. ¿Por qué se suele presentar esto? Porque esos molares originalmente, esa muela que perdió este paciente, suele tener 2 raíces. Y nunca se colocan 2 implantes de estos, no caben. Siempre se coloca uno. ¿Por qué quedó hacia un lado? Porque aprovechan uno de los alvéolos, uno de los huecos, de los agujeros que dejó alguna de esa raíz al quitar esa pieza.
y terminan rehabilitando esto de esta forma. ¿Tú crees que esto va a aguantar? Eso a la larga se va a aflojar, se va a estar aflojando todo el rato, se terminará rompiendo el tornillo pasante que ajusta esa corona sobre ese implante, termina fracturando, termina resubriendo el hueso y termina dando problemas. Y estos problemas no se dan al momento. Y esto el paciente no lo ve porque esto es una radiografía. El paciente por fuera ve una muela bonita y funcional, pero no sabe lo que hay dentro. Cuando perdemos muelas, por ejemplo, de este estilo, ¿nosotros qué hacemos? Y tenemos, digamos, hueso fino, porque muchas veces ese hueso se pierde y no queremos regenerar, no queremos hacer injertos de hueso. Colocamos 2 implantes monobloque que pueden ser más finos, adecuados al poco hueso que pueda tener el paciente, y al colocar 2 implantes que sí van a caber perfectamente en un espacio, por ejemplo, de 12, 13 milímetros que suele dejar estas piezas al perderse, se van a distribuir correctamente las cargas, como lo hacía la muela natural con sus 2 raíces. Y esto muchas veces también no se entiende por ahí. Y piensan que ese implante fino se va a terminar rompiendo. No, nosotros distribuimos las cargas y simulamos la naturaleza. Este tipo de implantología monobloque resuelve estos casos de esta manera, asegurando lo que sabemos que puede llegar a suceder a la hora de rehabilitar esos pacientes. Y podemos seguir hablando de muchos casos, pero ya en el canal hay muchos vídeos. Por ejemplo, mira, por aquí te dejo uno donde hablamos otro tipo de caso donde por qué se comporta mucho mejor un implante monobloque frente a un implante de 2 partes. Y no quiero decir que el implante bifásico, el implante convencional, el que te van a colocar a ti, sea malo, sino que tiene sus limitaciones y tiene sus indicaciones. Si tienes alguna duda, alguna pregunta acerca de este tema que hemos hablado hoy, déjalo por favor aquí en los comentarios y yo intentaré resolverlo lo antes posible. Nos vemos en un próximo capítulo de Tu Dentista Virtual el próximo domingo, como es lo habitual, y sin más que decir, me despido. Chao.